están? Dios les bendiga en este día precioso. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo voy a compartir hoy el tema choque de ideas. Choque de ideas está basado en Marcos 3, 1 al 6. La palabra de Dios dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Este es un episodio crucial en la vida de Jesús. Era evidente que Jesús y los dirigentes ortodoxos del pueblo judío estaban en abierta contradicción. Fue un acto de valentía por parte de Jesús volver a la sinagoga, como dice el versículo 1, que otra vez entró a la sinagoga, ya que lo habían amenazado en una ocasión anterior. Allí está una comisión que había enviado el Sanedrín, el grupo de fariseos que lideraban la religión judía. Nadie podía pasar por alto ese grupo de enviados del Sanedrín porque ellos se sentaban siempre en la primera fila de la sinagoga. Esos lugares eran lugares de honor y ellos no podían perder esa ocasión de sentarse en esos lugares importantes. Era deber entonces del Sanedrín encargarse de quienes podían desviar al pueblo y apartarlo del camino recto. Ellos no habían ido a la sinagoga para adorar a Dios y aprender. Ellos estaban allí para vigilar los actos de Jesús. En la sinagoga había un hombre que tenía una mano paralítica. El término que se usa en el idioma original, el griego, indica que no había nacido con ese defecto, sino que lo sufría como resultado de alguna enfermedad. Jesús hubiera hecho como que no vio a ese hombre, porque él sabía que si lo curaba, podía desatar allí una situación que el Sanedrín podría aprovechar. Era día de reposo. También estaba prohibido en ese día hacer todo tipo de trabajo, incluyendo el de curar. La ley judía era muy clara y era muy precisa con respecto a estos casos. En el día de reposo, en el sábado, solo podía ofrecerse atención médica si la vida del enfermo corría peligro. Lo más que podía hacerse era impedir que la herida empeorase, pero no curarla. Jesús lo sabía. La vida del hombre de la mano paralítica no corría peligro. No hubiese empeorado si él esperaba hasta el día siguiente para hacer el milagro de la sanidad. Sin embargo, para Jesús, este era un momento de oportunidad, era un desafío para él y lo enfrentó con decisión. Le pidió al hombre enfermo que se pusiera de pie allí en medio de ellos y se colocara en un lugar donde todos pudieran verlo. Quizás haya querido promover ese esfuerzo de que le vieran en esa condición y entonces aprovechar esa sensibilidad humana que existe en todo ser humano. Sin embargo, no despertó la simpatía de su público hacia aquel hombre. Así que, a pesar de ver la desgracia del hombre, a pesar de ver su
necesidad, para nada se sintieron conmovidos para ayudarlo. Así que cuando el hombre estuvo en medio de la concurrencia, Jesús hizo dos preguntas a esos expertos de la ley. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? Así que los expuso o los puso en un dilema. Estaban obligados a reconocer que era lícito hacer el bien y lo que Jesús iba a hacer era un bien para este hombre. Por otra parte, estaban obligados a reconocer que no es lícito hacer el mal. Sin embargo, era malo dejar a aquel hombre en su miseria cuando existía la posibilidad de ayudarlo. Entonces Jesús les pregunta, la segunda pregunta que les hace ¿es lícito salvar una vida o matar? Con esta pregunta Jesús estaba llegando al núcleo, al corazón del asunto. Estaba trabajando para salvar la vida de aquel pobre infeliz, pero ellos, los enviados por los del Sanedrín, estaban pensando y buscando la forma en cómo matar a Jesús. Así que no debe sorprendernos que ellos no tenían nada que responder, se quedaron totalmente callados. Entonces Jesús, con una palabra de poder divino, sanó al hombre. Los fariseos inmediatamente comenzaron a maquinar junto con los herodianos cómo asesinar a Jesús. Esa alianza nos demuestra hasta qué extremo estaban dispuestos estos personajes a ir para poder entonces acabar con Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque ningún fariseo hubiese hecho tratos con un gentil o con algún judío que no guardara la ley estrictamente como ellos la guardaban. Tales personas eran consideradas a los ojos de los fariseos impuras, pero ahora estaban dispuestos a pactar con los herodianos porque sentían un odio profundo hacia Jesús. Nada detenía ese odio que sentían hacia él. Así que este pasaje es fundamental porque nos muestra el choque de dos concepciones acerca de la religión. Para el fariseo, la religión era un ritual. Significaba obedecer ciertas leyes, reglamentos y normas. Jesús quebrantaba esas normas que los fariseos estaban convencidos de que eran esenciales para su religión, pero para Jesús esas normas él las llamaba doctrinas o mandamientos de hombres, y eso alteraba a los fariseos. Por lo tanto, ellos pensaban que Jesús era una persona mala porque no se dejaba llevar por la tradición de los ancianos y solamente por la palabra de Dios. Es como aquella gente que se siente espiritual nada más porque va o asiste a una iglesia, se siente espiritual porque lee la Biblia o porque al comer cada vez da gracias por los alimentos y hace todo aquello que es considerado religioso, pero son incapaces de hacer algo más, de dar un paso más, de ir la milla extra que Jesús demanda, que Jesús pide. Ellos están tranquilos con su religiosidad y son sordos al llamado de los necesitados y ciegos a las lágrimas del mundo. Para Jesús, en cambio, la religión es servir. Servir es amor a Dios, pero también amor hacia los hombres. El ritual carecía de valor alguno comparado con el amor puesto en acción. Para Jesús, lo más importante de todo no es actuar en un ritual hasta el más mínimo detalle, sino responder espontáneamente al clamor de la necesidad humana. Entonces vamos a ver por un momento lo que podemos aprender de Jesús en este precioso pasaje. En primer lugar, vemos el concepto que Jesús tenía de la dignidad humana. Su concepto sobre la dignidad
humana. En Mateo 12, versículos 11 y 12, Jesús afirmó el hecho de que el hombre es superior a los animales. Dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Jesús respetaba y valoraba la dignidad humana. También destaca Jesús la superioridad del hombre sobre las instituciones religiosas. En este caso, el guardar el sábado. Jesús mismo dijo que Él era Señor del sábado. A veces ponemos los días religiosos por encima, o la religión por encima del ser humano. Recuerden la historia que contó Jesús de aquel hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó, y entonces cayó en el camino en manos de ladrones, y pasó por allí un levita y lo vio y siguió de largo. Pasó un sacerdote e hizo lo mismo, siguió de largo. Pero en cambio se detuvo un hombre al que esta gente consideraba un ser inmundo, impuro, un samaritano, y lo ayudó. Tuvo de él misericordia y lo ayudó. Entonces, la religión, si no va más allá de los hechos, si no va más allá de los rituales, entonces no sirve de nada. El Señor insiste en que el hombre también vale más que todo este mundo. Este mundo tiene su valor, pero el ser humano vale mucho más que este mundo. Jesús dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El ser humano, la dignidad humana, es superior a cualquier cosa. Por eso existen lo que llamamos los derechos humanos. Esas cartas para defender al ser humano en todo su integridad. En segundo lugar, vemos el conocimiento que Jesús tenía del corazón humano. No solamente Él valora la dignidad humana, sino que Jesús conoce el corazón del ser humano. Lucas 6, versículo 8, la primera parte, afirma que Jesús conocía el corazón de cada persona que estaba allí. Él siempre veía lo profundo del ser humano. Cuando trataban de ponerle trampas para hacerle caer en el juego de ellos, Él conocía el corazón y respondía de una manera sabia a las inquietudes, entre comillas, de aquellas personas que lo estaban probando. También la palabra de Dios dice en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas delante de los ojos del Señor. Y Jesús conoce el corazón del ser humano de una manera perfecta. Él es el cardiólogo divino. Él conoce lo que hay en nuestro corazón, si nuestras motivaciones son o no son puras. Él conoce todo eso. ¿Estaríamos nosotros preparados para enfrentarnos a un juez como este, que conoce todo y cada uno de los hechos que nosotros hemos cometido en nuestra vida? Desde el momento de nacer, aún antes de nacer, Él nos conoce. ¿Estaremos nosotros dispuestos a enfrentar a ese juez? Debemos tener cuidado porque Jesús conoce el corazón del ser humano, lo que hay detrás de los motivos y de las cosas que hacemos. Él conoce esos motivos y esas razones. En tercer lugar, vemos cuál es la actitud de Jesús hacia el pecador y su pecado. La actitud de Él hacia el pecador y su pecado. Marcos 3:5 dice que Jesús miraba a la gente con enojo por la dureza del corazón de ellos. Su enojo fue no hacia el ser humano, hacia la persona, hacia el pecador. Su enojo era hacia el pecado que ellos cometían, porque el pecado ha cegado el entendimiento de esas personas y por eso no eran personas sensibles para ayudar a ese hombre que estaba en una situación tan difícil. Jesús sabe que el pecado nos ciega
y Jesús sabe que Él nos ama. Jesús nos ama y por eso se entristece, se enoja por nuestro pecado, pero se entristece por los pecadores que cometen el pecado. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. El apóstol Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Jesús conoce el corazón humano y el enemigo ha cegado la mente del pecador para que no crea que lo que está haciendo mal es pecado. Dios ama al pecador, no hay ninguna duda con respecto a eso, pero odia su pecado. Dios odia el pecado porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa, nos aleja, hace un abismo entre nosotros, los pecadores, y Dios. Eso es lo que pasa con el pecador y su pecado. Y en último lugar, vemos el poder de Jesús para remediar la necesidad humana. Jesús tiene poder para remediar nuestras necesidades. En evidencia de ese poder, Él le pidió al hombre que extendiera su mano, y al extenderla, su mano quedó totalmente restaurada, según Marcos capítulo 3, versículo 5, la segunda parte. Ahí vemos que le dice, y el hombre extiende la mano y su mano queda totalmente sana. ¿Qué significa para nosotros ese milagro de Jesús allí, en esa ocasión y en el contexto de lo que estamos hablando? Lo que significa es que si Él puede sanar a una persona solamente con decirle una palabra, Él tiene poder también para perdonar nuestros pecados. Miren lo que dice Isaías 1:18. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa del perdón. Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados. Otra cosa que puede hacer Jesús es librarnos de la tentación. Jesús puede librar al ser humano de las tentaciones. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Dios permite las pruebas, Dios permite las tentaciones, Dios permite las dificultades y los problemas para que tú y yo crezcamos, como hemos estudiado en otras ocasiones, para poder salir triunfantes en medio de este mundo lleno de maldad. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Él permite la tentación, pero también pone la salida para que nosotros salgamos de ella, para que no caigamos en la tentación. Así que Él puede librarnos de la tentación. Lo tercero que Él puede hacer es que Él puede guiarnos y quiere guiarnos en este camino que estamos viviendo en este mundo, en esta vida. Él puede guiarnos si nosotros simplemente le pedimos que nos ayude. Proverbios 3, 5 y 6 dice: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y mire lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él está dispuesto entonces a guiar nuestro camino en este mundo lleno de maldad. Y la otra cosa que Él quiere y nos ofrece es, Él puede sacarnos de este mundo y llevarnos a una patria celestial, a un lugar que la Biblia lo describe, pero no hay palabras en realidad cómo describir ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Mire lo que Jesús le dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros también en Juan 14, 1 al 3. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué maravilloso cuadro el de nuestro Señor allí en Juan 14, 1 al 3. Qué precioso Señor tenemos. Un Señor que puede perdonar nuestros pecados y quiere hacerlo. Un Señor que puede guiar nuestros pasos cada día, y si nosotros nos dejamos guiar por Él. Un Señor que nos puede librar de toda tentación y pecado, y que puede llevarnos a un lugar donde ya no necesitaremos más nada. No habrá dolor, tristeza, muerte, llanto, no habrá más lágrimas, porque Él va a limpiar las lágrimas de nuestros ojos. Ese lugar está preparado para ti y para mí. Simplemente tenemos que aceptarle a Él en nuestro corazón, recibir ese regalo que Él nos está ofreciendo. Esta gente tenía su religión, y esa religión que tenían era una religión muerta, como muchas religiones muertas existen en el día de hoy. Por eso siempre digo y enseño que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación con Dios, una relación personal que Él quiere mantener con cada uno de nosotros. Así que no hay otro como Jesús. Si hoy mismo tú confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal y le pides que Él perdone tus pecados, Él lo hará con todo gusto, porque eso es lo que Él está esperando que tú y yo hagamos. ¿Te gustaría hacerlo en este momento? Dile al Señor de esta forma: Señor Jesús, yo reconozco, entiendo que soy un pecador y te necesito. En este momento te pido perdón por mis pecados. Te pido por mis faltas, mis errores, Señor, tantos errores y faltas y pecados que he cometido contra ti. Te pido que me perdones y te abro hoy mi corazón para que tú entres y vivas en él por toda la eternidad, por siempre. Señor, gracias por perdonar mis pecados y por entrar en mi corazón. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso regalo el de la salvación que Jesús nos ofrece, y está abierto para todo aquel que crea en Él. Si tú quieres compartir este mensaje, te invito a que lo hagas, porque hay muchas personas que necesitan oír el mensaje de la palabra de Dios. Sí, va a haber un choque de ideas entre la religión que tienen y lo que enseña Jesús, pero Él está esperando que simplemente le creamos a Él con fe, como con la fe de un niño. Entonces comparte este mensaje con tus familiares, amigos, con todo aquel que tú amas. Compártelo. Si te gustó, dale like, y te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, y marques las notificaciones para que cuando llegue subamos otro mensaje, tú puedas entonces saber que está ahí disponible para ti. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Te invito a que si tienes alguna pregunta, me escribas a mi correo personal. Dios te bendiga. Hasta la próxima. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está